Bien, buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Para nosotros, una vez más, es un privilegio siempre traer la palabra de Dios y que usted se mantenga fiel. Pues le doy las gracias a todos los que nos ven. Quisiera en esta tarde empezar pidiéndoles que nos apoyen en oración por Venezuela, por todo lo que estamos viviendo. Creo firmemente que, como dijo Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No se trata de un bando o de otro, sino de potestades, ¿verdad? Porque dice la palabra que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Y no se lo estamos atribuyendo, no podemos atribuirlo a una persona, ni a un grupo, ni a otro, sino las potestades del aire que están en esa batalla campal para destruir muchas vidas, para asesinar a muchas vidas. Entonces, vamos a orar, vamos a interceder ante de Dios por Venezuela. Amado Padre Celestial, en esta hora levantamos nuestra voz e invocamos tu nombre sobre nuestras vidas. Y Padre, en este momento nosotros, por la autoridad que tú nos das como hijo tuyo, reprendemos toda fuerza de las potestades del aire, Señor. Todo aquel que pretenda matar, hurtar y destruir, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu evangelio, que tu palabra se disemine por todo lo largo y ancho de nuestra nación, Señor. Que venga tu paz sobre nosotros, que venga tu paz en estos tiempos, Señor. Y que tu verdad sea conforme a lo que tú ya has establecido, Señor, para nuestro país. Que, oh Dios, que tu palabra pueda ser proclamada en momentos de crisis, en momentos de angustia. Señor, que tu evangelio sea proclamado, que los que tienen la gracia tuya, todos podamos hablar de ti, Señor, en todo lugar donde vayamos, Señor. Trae paz y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Sabe que el pasaje que hoy quiero compartir con ustedes va a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Este pasaje de los primeros 9 versículos es muy importante, y yo digo que una de las pocas veces que Jesús hace esta pregunta. En un momento él le preguntó a alguien que estaba ciego, ¿qué quieres que te haga? Y a este que era paralítico le preguntó, ¿quieres ser sanado? Entonces, vamos a escuchar de boca de nuestro hermano Luis esta porción de la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ahí vemos en ese pasaje una experiencia tremenda. Quisiera esbozar un poco el contexto. Cuando dice después de estas cosas, usted debe ver primero el capítulo 4. En el capítulo 4 hay 2 acontecimientos remarcables. Uno era el encuentro con la mujer samaritana.
Y en segundo lugar, la sanación del hijo del noble del rey Herodes. Entonces, después de estas cosas se refiere a estas. Él pasó a Samaria, después a Galilea, después a Capernaum y ahora iba a una fiesta, seguramente la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Otra cosa que llama la atención es que este estanque tenía 5 pórticos, 5 entradas, ¿verdad? 5 accesos, 5 vías de acceso. Y la gente, seguramente había alrededor de esos pórticos un vigilante o alguien que controlaba la entrada y la gente estaba apostada ahí. Otro pasaje que es de bueno es el nombre, que es Betesda. Betesda en hebreo quiere decir casa de misericordia. Y otro aspecto que también bueno para el análisis y la exégesis del pasaje es decir que un mensajero de Dios, un ángel, descendía y agitaba el agua de tiempo en tiempo. Cuando dice de tiempo en tiempo, nosotros debemos entonces preguntarnos, ¿qué significa un tiempo? Cuando usted va a Daniel capítulo 12, versículo 7, encuentra de que las señales de los últimos tiempos, del final de los tiempos, dice que será un tiempo y tiempos y medio tiempo. Hablando de los 3 años y medio de la última semana que habla Daniel en el capítulo 9. O sea, que un tiempo es un año. Entonces, cuando uno infiere esto, inmediatamente dice, wow, el ángel se aparecía una vez al año. Sí, es posible que sea así. Una vez al año se aparecía el ángel. Y entonces esta gente estaba apostada ahí días, semanas o meses. Pero ciertamente tenían la esperanza de que podían alcanzar el borde o el agua, entrar al agua luego que el ángel la agitaba. El aspecto que quiero considerar del hombre que estaba paralítico era que tenía 38 años ahí. Y quizás usted y yo digamos, wow, 38 años enfermo. Y todavía tenía la persistencia de quizás poder entrar, pero si él mismo decía, si cuando yo trato de ir, ya otros se me adelantan. La cuarta cosa que quiero que consideremos es que en muchos lugares, por ejemplo, cuando mandaron los discípulos de Juan a preguntar a Jesús que si él era el Mesías, él les mandó como respuesta, dile, los ciegos ven, los sordos oyen, los mancos brincan, saltan, los cojos corren y así. Entonces, y el evangelio es predicado a los pobres. Eran las señales del profeta que había ya dicho que estas cosas acontecerían con la llegada del Mesías. Entonces, el pasaje que nos lleva a pensar por qué solamente Juan señala 3 tipos de enfermedades. Primero, que eran ciegos. Segundo, cojo. Y tercero, paralítico. Imagínese usted por un momento que va a haber una competencia de personas inválidas y los ponen en el punto A para ir al punto B. Y le dice, bueno, delante de usted está el punto B. Y le dan la salida. ¿Quién llega al punto B? ¿El ciego? Pues, el paralítico, aunque ve, pero no sabe cómo llegar. Quizás el que tenga más posibilidad sería el que esté lisiado de una polio o le falte una pierna o algo así que él pueda ver, pero todos 3 tienen dificultades para llegar ahí. El asunto está en que ese era el tipo de enfermedad que se manifestaba sanación en esa circunstancia, en ese lugar. Por eso Juan lo describe de esos 3 tipos. Entonces, esas consideraciones para que tengamos el contexto más o menos, tengamos una idea de qué es lo que vamos a hablar. ¿Sabe? Una de las cosas que también los exégetas nos enseñan a tener una buena homilética, una buena hermenéutica a la hora de hacer un análisis de un pasaje, es que tenemos que ver que los hechos, y no con esto quiero decir que estamos espiritualizando toda la palabra, sino los hechos que Jesús
habla o que relata cualquiera de los evangelios, o los evangelistas, o los apóstoles, pueden usarse como símiles. Así como alguien dijo un símil, es cuando se compara una cosa con otra. Por ejemplo, cuando usan este símil, la lepra es al cuerpo como el pecado al alma. O sea, lo mata, lo destruye y lo mata. ¿Sí? Entonces, cualquier enfermedad de orden corporal es el reflejo de una condición espiritual. ¿Se acuerda cuando Adán llegó, cuando Dios plantó a Adán en el huerto del Edén? Ahí no había enfermedad. En consecuencia, no había muerte. ¿Por qué? Porque cuando pecaron es cuando hubo muerte. O sea que la muerte viene por el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. A usted, como la quiera ver, si la quiere ver desde el punto de vista espiritual, es separado con Dios, separado de Dios. Y si la quiere ver desde el punto de físico, todos vamos a ver muerte por cuanto en el cuerpo en que estamos, todos hemos pecado. Así que con esto en mente, entonces veamos lo que pasó en ese momento. ¿Cuántas personas habían ahí? Me faltó ese punto. ¿Cuántas personas? Dice una multitud. Y cuando nosotros hablamos de multitud, decimos, ¿cuánta gente será una multitud? Bueno, ¿se acuerdan cuando hubo el milagro de los panes y los peces? Los 5 panes y los 2 peces. Dice que una multitud de 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños. Y dieron y recibieron el milagro de la alimentación con pan y pescado. Ahora bien, aquí había una multitud, contemos, sí, miles, no voy a decir un número, miles de personas que estaban en esa condición. Enfermos, ciegos, paralíticos y cojos. Ahora bien, en medio de la multitud, uno se hace la pregunta, ¿cuántos fueron sanados por el Señor? Uno. Cuando usted lee después de este tiempo, lea el resto del pasaje, usted se va a ver que este hombre quien recibió la sanidad no era una persona como que muy agradecida o muy humilde, porque vemos que su actitud, cuando Jesús le dice, mire, tú ahora que fuiste sano, no peques más. No va y sea, ¿verdad?, que te sobrevenga aún un mal peor que el que tenías durante 38 años. Él sabe por qué ese hombre estaba paralítico. ¿Qué hizo? No sé. Nada dice, nada. Todo es especulación lo que podamos decir. Pero sí le dijo algo. Porque el que conoce los corazones no se retiene su mano para sanar. Él no tiene que decir porque voy a sanar a los buenos. No, va a sanar a un herido. Pero el asunto es que le dijo, ahora que recibiste esta gracia, no peques más. ¿Se acuerdan la mujer que fue sorprendida en adulterio? El que esté libre de culpas que lance la primera piedra. Dice que todos se dispersaron y se fueron. ¿Y qué le dijo a la mujer? Dice, vete y no peques más. Porque la ley decía que la mujer debía ser apedreada. Pero él le dijo, el Dios de misericordia le dijo, vete y no peques más. Así que cuando alguien recibe una gracia o esta gracia sanadora y salvífica de Dios, es para que esa persona sea agradecida y viva una vida santa, apartado de aquello que lo llevó a ese estado de pecado. El caso del hombre que podemos tomar como un símil, como les dije hace un rato, lo podemos ilustrar, por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3 y después el 6 y el 7. Iván. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve
a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense este pasaje, ¿no? Voy a señalar estos símiles, cada una de estas enfermedades. El ciego físicamente es como el hombre ciego espiritualmente. Dice la palabra que nosotros antes estábamos cegados, que el príncipe de este mundo tenía cegada nuestra mente, estaba velado, no podíamos ver, hasta que Dios un día, en su misericordia, resplandeció en nuestros corazones, aleluya. Un día Él quiso llamarnos de las tinieblas, porque dice la palabra en Efesios que éramos las mismas tinieblas, y dice que ahora somos luz. Otra cosa dice que era el paralítico. El paralítico no podía valerse por sí mismo, no tenía posibilidad de llegar al estanque para ser sanado. Cualquiera puede intentar de alguna manera buscar la sanidad de su cuerpo o de su alma, pero no puede. Solamente hay uno que puede sanar no solamente el cuerpo, sino el alma del mismo infierno. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Amén. Ese es a quien nosotros predicamos. Y el otro, que era un cojo, dice, hay cosas que usted dice, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Mire, hermano, ahí dice que eran mancos. En otro pasaje, mancos, y los mancos son sanados. Pero ¿cómo va a ser un manco? Un manco es que le falta un brazo. Le salía un brazo nuevo. Le salía una pierna nueva. Le restauraba la pierna seca. A lo mejor, ¿se acuerdan aquel que tenía la mano seca? Que hoy día hemos visto gente así. Pero dígame, ¿habrá acaso algo imposible para Dios? ¿Se acuerda cómo le dijo el ángel? Le dijo a Sara, ¿será que habrá algo imposible para Dios? ¿O qué es más fácil decir? Lázaro, ven fuera. O decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿O qué es más fácil decir? Hágase la luz. O decir, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan el pasaje de aquel hombre que estaba también paralítico? El Señor le dijo, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, viendo a aquel paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué Jesús fue a Gadara? Por un hombre. ¿Por qué Jesús fue a Sicar de Samaria? Por una mujer. Jesús sabe dónde está una persona que necesita, que su corazón anhela, que grita, Señor, sálvame. ¿Te acuerdas de los ciegos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay cuánta gente hoy día en nuestro país clamando, suplicando, ten misericordia de nosotros. Bueno, este mensaje de esta tarde es para eso. Para que usted escuche de parte de Dios, sea que usted esté padeciendo una enfermedad, no sé si es hipertensión, si es diabetes, o si es algún problema coronario, si es un problema gástrico, un problema de la piel, o un problema sentimental, un problema de familia, un problema con el hijo, cualquier tipo de problema, sea físico, sea sentimental, o sea familiar, cualquier tipo de problema donde usted dice, estoy como ese paralítico, no encuentro la posibilidad de alcanzar una solución a este problema. Jesús le hace la pregunta esta tarde a usted también. ¿Quiere ser sanado? Responde conmigo, Señor, yo no puedo. No tengo la solución. Por más que trato, no alcanzo la solución. Para que Jesús le diga en esta hora, bueno, ahora cree en el Señor Jesucristo y serás sano y salvo. Aleluya. ¿Se acuerdan? El carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Pon tu confianza en Él. Dile, Señor, necesito sanidad. Sé propicio a mí. Necesito sanidad. Necesito salvación. Necesito salir de este lado, este lugar lúgubre. Porque la droga no me deja salir. Soy un adicto.
Soy un adicto a la pornografía, soy un adicto a los vicios del mundo, al alcohol, soy un adicto. Necesito salir, pero yo no puedo, estoy paralizado. En esta tarde yo le digo, cree en el Señor Jesucristo y no solamente serás salvo, sino también sano de tu enfermedad. Amén. ¿Quiere orar conmigo? Una oración sencilla. Yo la hice hace 42 años, una simple oración. Repita ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que soy incapaz de salvarme a mí mismo. Y declaro en esta hora que tú eres el Señor de todo el universo y Señor de mi vida. Declaro en esta hora que te necesito y exclamo ante tu altar: sé propicio a mi necesidad, sé propicio a mí, Hosana, sálvame. Oro para que el Señor haga su voluntad en su vida y que en este momento usted reciba la sanidad y el bautismo del Espíritu Santo. Amén. A Él sea la gloria y la honra. Que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Amén.